Muy buenas tardes a todos los que amablemente nos acompañan el día de hoy en este webinar. Espero que ustedes y los suyos gocen de excelente salud. Para nuestra asociación Soy Logístico es un honor arropar este evento con el patrocinio y confianza de Miebach Consulting México, específicamente nuestro agradecimiento a Martin Eckert, Jorge Rivas, Israel Ramírez y Héctor Quiñones. El estudio que hoy se verá lleva el título de la cadena de suministro de la industria farmacéutica y las ciencias biológicas en tiempos de transformación digital. Tendremos excelentes panelistas y muy prestigiados logísticos como Mario Aguilar, Rodolfo von der Meden y Enrique Schlesk. Serán ellos los encargados de llevar a la audiencia por los resultados de este estudio y seguramente nos ayudará a entender lo complejo del tema y la transformación que se está realizando en este canal. Los dejo con Héctor Quiñones, director de proyectos de Miebach Consulting México, quien conducirá el webinar. Muchas gracias y espero lo disfruten y sea de mucha ayuda en su día a día. Gracias. Gracias, Alberto. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Si podemos poner en la presentación, muchas gracias. Como ya nos hizo el favor de introducir Alberto, vamos a hablar de este estudio que es muy importante para nosotros y para toda la industria en general, por los datos que nos va a dar para que podamos tener temas de conversación y compartir con ustedes tendencias, tecnologías, ideas y realidades que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente slide, por favor, aquí quiero hacer un énfasis muy particular para los que no nos conocen del todo, Miebach Consulting es una firma internacional que está enfocada en consultoría en servicios de cadena de suministro, todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro. Muy importante, como pueden verlo aquí, incluso ya haciendo la particularidad para nuestro estudio que estamos platicando, esos estudios los corremos a nivel internacional y como pueden notar, en general tenemos muy buen contacto, muy buena abertura y cobertura en general para lo que es la colección de esta información. Miebach se encuentra en muchos países y esta es la facultad que nos da el poder presentar y traerles a ustedes y compartir este tipo de información, ¿no? Obviamente hemos participado en varios proyectos, en varios concursos y afortunadamente Miebach es uno de los pioneros siempre en la industria, en lo que es tecnología, innovación, automatización, que esto nos ayuda obviamente al desarrollo del sector, ¿no? Si pasamos a la siguiente slide, por favor, para que ustedes conozcan un poco más de Miebach Consulting. Bueno, pues tenemos desde el 1973 operando, hoy tenemos 370 empleados, como vieron son 24 oficinas a nivel internacional y tenemos en sí tres bloques grandes de nuestros servicios. El primero es temas de transformación de la cadena de suministro, un tema más estratégico que nos ayuda a vislumbrar cambios a futuro y tener estudios particulares, ejercicios particulares, proyectos que nos llevan a hacer la transformación en una realidad. El siguiente servicio muy particular, que ha sido un servicio que a lo largo de estos años hemos hecho con bastante frecuencia, son temas de ingeniería e implementación. Diseñar sitios, diseñar logísticas que van, o las cadenas de suministro que van alrededor de todo lo que es una operación para un cliente o para un ecosistema. Entonces, va desde el inicio hasta el final con llave en mano. Y finalmente hacemos obviamente excelencia operativa, esas excelencias que se requieren para que la cadena de suministro mejore. Sabemos que nada es perfecto, pero siempre lo estamos buscando con el fin de que esto sea, ¿no? Y esta información que hoy vamos a compartir, pues tiene esa finalidad de poder con todos tener este alcance. Muchísimas gracias a todos los espectadores que nos acompañan en esta tarde. Hoy les vamos a hablar acerca del estudio realizado por Miebach, Cadena de Suministro Farmacéutica y de Ciencias de la Vida en tiempos de la transformación digital. Y para mí es un honor iniciar presentándole a quienes estarán participando en el panel. Voy a iniciar presentándoles a Mario Aguilar. Él es ingeniero industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con una maestría en transformación de negocios por la misma institución académica. Actualmente se desempeña como director de Relaciones Públicas en NTA. A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como consejero en Board Media en 2016, participó como juez en el Premio Nacional de Logística 2019 y además es presidente de la Asociación de Operadores Logísticos en México, AOLM. Mario, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gaby. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación.
Gracias. Ahora voy a presentar a Rodolfo von der Meyden. Él es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana, con una maestría en administración por el TEC de Monterrey y el A1 en alta dirección por el IPADE Business School. Cuenta con más de 20 años de experiencia en cadena de suministro y logística. En su trayectoria profesional laboró en empresas como Walmart de México, Sam's Club, generando estrategias de crecimiento para la mejora de la rentabilidad del negocio a través de controles de gastos. Actualmente es director ejecutivo en FANASA, Fármacos Nacionales. Igual, Rodolfo, es un honor que estés con nosotros en esta tarde compartiendo tus experiencias. Muchas gracias. Y por último les voy a presentar a Enrique Slezke. Él es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en logística y cadena de suministro por Cranfield School of Management. Tiene más de 18 años de experiencia, 14 de ellos laboró en Procter & Gamble como director líder en procesos y suministros de materiales por América Latina. Actualmente es Supply Chain Senior director en Sanofi y cuenta con una sólida visión, ejecución y habilidades analíticas de formación de equipos. Enrique, bienvenido. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Muchas gracias, Gaby. Buenas tardes. Muchas gracias, Gaby. Continuamos ahora sí con Martin Ecker para hacer el inicio de la información que tenemos que compartir con toda la audiencia, por favor. Gracias por las slides. Martin, ahora sí, si me puedes ayudar con la primera slides. Bien, muchas gracias, Héctor. Para introducir esto es el resultado de un estudio que se está conduciendo en principio cada 3-4 años, solo para el sector farmacéutico y de ciencia de la vida en todo el mundo. Entonces, corresponde a una gran cantidad de altos profesionales que contestaron y aquí tenemos la conclusión. En principio hay que pensar primero que tradicionalmente el sector farmacéutico ha sido caracterizado por un crecimiento importante, altos márgenes y muchos productos nuevos. Ahora en estos tiempos se está cambiando todo y eso está debido, además del COVID-19, pero básicamente la transformación digital. La transformación digital no es un tema puramente de farmacéuticos, sino afecta a toda la industria. Para darle una idea, el 60% de los directores de empresas, de altos ejecutivos, lo consideran como la más alta prioridad en su negocio. Un momento. Y el 80% de los socios de la cadena están esperando importantes beneficios a través de la transformación digital. Entonces está cambiando todo lo que conocemos y tal vez el cambio es tan profundo que fue la introducción de la Internet y ahora es la transformación digital y quién sabe a dónde nos lleva. Iniciativas principales incluyen, evidentemente, de lo más básico es la colaboración con todos los socios de la cadena de suministro, que todavía es un gran reto que estamos trabajando. El Big Data, esto significa datos masivos para analizarlos. Y más adelante también la automatización, la robotización, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Entonces va a cambiar totalmente el mundo, no solamente el sector farma, sino absolutamente toda la vida que conocemos. Evidentemente ahora estamos con la situación muy especial de COVID-19, pero el COVID-19 también es un factor que vamos a ver a continuación, que de alguna forma acelera todo ese cambio digital. Siguiente, por favor. Quería decir, quién participa en este tipo de estudio cada 3 hasta 4 años. Introducir primero quizás la industria. La industria, vemos aquí arriba a la izquierda, eso es el gasto mundial en medicamentos
año tras año, y se ve hasta el año 2018 que tengo los datos. Se cambió, algunos años muy fuerte, otros años un poco menos, pero siempre subió. Ahora, en los próximos 5 años, el crecimiento se va a frenar un poquito. Estamos esperando, y esos son datos oficiales, un crecimiento de 3 hasta 6% año tras año. Y eso es debido a que la población de la Tierra es cada vez más vieja. Y encima también la media clase sube, la media clase que puede afrontar comprarse medicamentos. Participantes del estudio incluyen básicamente, en este caso, 540 profesionales del sector farmacéutico y sector de life science, lo llamamos, ejecutivos de nivel CEO, etc., de las cuales una importante participación también de México. México está aquí con 54 participantes y es bien posible que algunos de ustedes que están ahora participando en esa sesión de Zoom también estaban en la encuesta y en el estudio. Por eso, muchas gracias. También vemos en el mapa pequeño que está prácticamente representado todo el mundo. Está aquí. Importante Estados Unidos, muy importante Europa también, pero también abarca hasta Asia, Pacífico y Latinoamérica. Siguiente. El enfoque de los principales retos. Como he dicho, que el crecimiento ya no es tal como era. Entonces, ahora, ¿qué pasa si el crecimiento no es tal y los costos siempre suben? Eso conocemos. Entonces, las empresas de farmacéuticos ponen un enfoque en reducir los costos logísticos como los costos de operaciones en general. Ellos quieren mantener sus márgenes, eso es claro. Entonces, en alguna forma, para mantener esto con bajo crecimiento, hay que reducir los costos, y eso está igual que en la industria de alto consumo, como hacen gente de Walmart y Procter & Gamble y demás, trabajando hace muchos años, reducir los costos logísticos a través de ciertas medidas, porque esto directamente involucra el margen. También se reconoce que hoy día la compañía propia solamente puede manejar ciertos costos, y en realidad la cadena de suministro es muy global, es muy compleja hoy día. Hay muchos proveedores, hay terceros que ayudan con la parte logística, hay terceros que ayudan con la parte de manufactura y packaging. Hay mayoristas, minoristas, socios logísticos y demás. Es una cadena de logística muy compleja. Pero también al mismo tiempo aquí justamente se encuentran las grandes oportunidades. Vemos que el 91% de los participantes del estudio dicen que para ellos es una oportunidad justamente la colaboración con todos esos socios en la cadena logística para ver y para realmente aprovechar posibles reducciones de costos de forma conjunta, no solamente a nivel de una empresa, sino todos en conjuntos sí que logran, a través de una mejor planificación, a través de mejor compartir datos y compartir información en tiempo real, de aprovechar importantes beneficios. Solamente en conjunto se puede lograr. Una empresa sola sin sus socios no lo logra. Muchas gracias, Martín.
excelentes puntos y datos que se nos ayudan sin lugar a duda al desarrollo de las cadenas de suministro. Y en este intervalo vamos a tener un set de preguntas que me parece que va a aportar considerablemente a todos los participantes, dado que tenemos aquí los tres panelistas que ya fueron presentados con tres diversas perspectivas, y esas perspectivas nos van a apoyar bastante para entender toda la cadena de suministro, desde la parte de la producción, la parte de la distribución y los servicios de 3PL a lo largo de la misma cadena de suministro. Entonces, vamos a tomar las primeras preguntas para nuestros panelistas, y entre estas preguntas tenemos sin lugar a duda un tema importante en todo esto, y tiene que ver con los desafíos, ¿no? Tenemos un desafío constante en la vida, sin lugar a duda, pero 2020 es un año que está marcando en la historia, y lo sabemos, y estamos todos en ello actualmente, y por eso es importante aún más, bajo estas circunstancias, tengamos más información que nos ayude a afrontar nuestros días a días en las cadenas de suministro. Entonces, habiendo dicho esto, me gustaría comenzar preguntándole a Enrique, ¿qué principales desafíos ve él del lado de lo que es producción, laboratorio, y nos haga saber tus perspectivas al respecto? Adelante, Enrique, muchas gracias. No, muchas gracias, Héctor, y de nuevo buenas tardes a todos. Esa es una pregunta que ha ido cambiando mucho, como lo hemos platicado a lo largo, sobre todo de este año, ¿no? Los desafíos van muy alineados a lo que viene en el estudio. Estamos hablando de mucha visibilidad de extremo a extremo, ¿no? Hoy día, el poder saber qué es lo que está pasando en los lugares donde se consume, donde se utilizan los productos, es fundamental para poder articular todo lo que viene hacia atrás en la cadena de suministro. Por eso el concepto de extremo a extremo, teniendo casi información de un paciente o consumidor y llegando a los proveedores de los proveedores. Ese sigue siendo un desafío, sobre todo en la velocidad que podemos tener la información. Existen ya cadenas de minoristas que nos dan información diario, y algunos otros de nuestros socios comerciales nos la dan un poquito más acumulada semanal o hasta mensualmente, ¿no? En la medida en que podamos ir integrando eso con periodos mucho más cortos, alineados a los desafíos de la producción también, es que podemos servir mucho mejor a los pacientes en todos lados del mundo. Ese tema de poder sincronizar la cadena de suministro también es muy importante para evitar efectos látigo y para evitar tener costos escondidos que al final pues terminan transmitiéndose a lo largo de la cadena, ¿no? Y un punto muy especial que este año nos ha afectado bastante es la volatilidad, ¿no? Hemos visto que hay mucha incertidumbre, mucha volatilidad, mucha especulación. En particular, hemos visto en los meses de marzo-abril mucha especulación con el tema de COVID, donde medicamentos no solo de nuestro laboratorio, sino de otros, han tenido consumo especulativo y ha llevado a no tenerlos para las personas que sí los requieren, y otra serie de situaciones. Entonces yo te diría, esa incertidumbre y volatilidad en particular se convierte hoy en un desafío más grande de lo que ya era, y empieza a impactar en lo que son las cadenas de suministro un poco más largas, un poco más globales, ¿no? Entonces quizás un poco más adelante en el panel mencionaré parte de esto, pero yo me centraría en el tema de la visibilidad, la sincronización, incertidumbre, y eso nos puede afectar en lo que es tanto el flujo de información y de regreso el flujo de producto, ¿no? Excelente, Enrique. Muchas gracias por la aportación, y obviamente pedirles a toda la audiencia que si requieren hacer alguna pregunta, por favor, escríbanoslas. Al final vamos a tener 10 minutos en la sesión para que podamos contestar estas preguntas. Igual veremos cuál es el compendio que tenemos, y bueno, continuaremos con las mismas preguntas al panel con el fin de poder enriquecer más la información. En este caso, ahora me gustaría preguntarle a Rodolfo. Rodolfo, que nos representa en la parte de la distribución de los fármacos.
¿cuál es la perspectiva en desafíos, ¿no? ¿Qué desafíos estamos viendo que tenemos que afrontar, ¿no? Rodolfo, por favor, muchas gracias. Gracias Héctor, y gracias a todos por acompañarnos. Nosotros como distribuidores, el principal desafío que tenemos, recordando que somos la parte que liga las necesidades de la farmacia y el abasto que también provee el laboratorio, es tener la información correcta y completa para poder abastecer de forma oportuna a todas las farmacias. Nuestro contacto siempre será la cadena de farmacias y ellos son los que tienen al final el contacto con el paciente. Por lo tanto, una buena demanda, una buena información de la planeación de la demanda es muy importante para nosotros. Bien lo comentaba precisamente Enrique, la calidad de esta información ha sido variada en estos últimos meses, porque cuando estábamos acostumbrándonos y empezamos a tener información de calidad de parte de los laboratorios y de parte precisamente de las cadenas de farmacias para saber cuál es el modelo, cuál es la temporalidad para poderlos abastecer, manteniendo inventarios bajos en el punto de venta para con eso que puedan tener una rotación alta de sus productos. Viene la pandemia que altera todos los esquemas y nos lleva cubriendo compras de pánico. Esas compras de pánico se generan desde cosas como los famosos fake news de algunos presidentes diciendo cuáles son los productos de moda y que sí sirven para controlar la pandemia, que disparaban la compra de medicamentos y de ciertas sales, hasta cosas como lo que hemos tenido también en México, eventos meteorológicos que, bueno, también cambiaron un poco el ritmo del abasto. Para nosotros el principal reto es mantener los abastos completos en todas las farmacias, en nuestros propios centros de abasto, en nuestras propias sucursales, y transmitir esta información hacia los laboratorios para darles la información con anticipación y que ellos puedan programar también qué es lo que vamos a estar comprando una semana antes, un mes antes y de preferencia hasta un trimestre antes. La confianza de los clientes es muy importante tenerla también. En la medida que nosotros obtenemos información de sell-in y sell-out, que es importante resaltar, no es muy común en la industria farmacéutica que los clientes, y sobre todo los clientes grandes, te proveen esta información para poder hacer un buen planteamiento, una buena programación de abasto. Lo comparamos mucho sobre todo, y a mí me tocó sobre todo compararlo viniendo de Walmart y de Sam's, en donde los modelos de capitán de categoría, category management, era una situación dada, es una cuestión de todos los días con los proveedores, donde tú compartías en el punto de venta qué es lo que más se vendía y le dabas la oportunidad a una compañía, a un proveedor, que te diseñara cómo tenía que venir la distribución en el punto de venta. Este trabajo lo hacemos nosotros con algunos clientes con los que tenemos ya la ventaja de tener toda esa información, pero ese es uno de los principales retos que tenemos hacia las compañías medianas y pequeñas, que tengan la confianza de entregar la información para que nosotros podamos hacerles trabajos a la medida de qué es lo que deben de mantener siempre. Recordar por último nada más que el costo más alto que puede tener una farmacia es no tener el medicamento en tiempo para cuando el paciente llegue con su receta y no lo encuentre en la farmacia. Muchas gracias, Rodolfo. Excelente aportación. La verdad es que tener estos temas aquí donde estamos compartiéndolos en el sentido de que vemos las realidades, ¿no? O sea, hemos hablado de Big Data en algunos otros foros. El Big Data es un tema que es, sin lugar a duda, fundamental al crecimiento de las cadenas de suministro y tenemos que ir rompiendo estos hilos, ¿no? Estas piedras que se van aún manteniendo para que podamos hacer que realmente la información fluya y nos dé las mejoras que estamos esperando, principalmente para el servicio al cliente, ¿no? Que es lo que estamos buscando en esto, ¿no? Muchas gracias, Rodolfo. Igual, por favor, las preguntas, aquí comentábamos en el chat, también si las tienen y preguntas, por favor, pónganlas en la sección de preguntas y respuestas para que las vayamos almacenando. Al final las tendremos para poderlas contestar. Ahora bien, me gustaría ver la otra perspectiva para que ustedes también tengan esta información. Mario, temas de desafíos igual, todos los estamos viviendo, como ya lo decíamos.
¿cuál es la perspectiva también del lado de los 3PLs, ¿no? El servicio es, sin lugar a duda, fundamental en toda la industria logística. ¿Cómo lo están viendo de su lado? Muchas gracias, Mario. Claro que sí. Claro que sí, Héctor, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Placer estar aquí con ustedes. Definitivamente en línea con lo que comentaba Enrique y Rodolfo, yo tengo básicamente 3 puntos. Flexibilidad en los procesos operativos. Creo que es parte de un gran desafío que tenemos como operador logístico especializado en la industria de la salud. Por supuesto, una buena previsión financiera y cercanía con el cliente. Es clave. Para mí es clave este último punto. Y bueno, si me permites, voy a ahondar en el primero, flexibilidad en los procesos operativos. Desarrollar estrategias para identificar los cambios en los comportamientos de compra derivado del cierre de actividades que se tuvieron en diferentes industrias. Esto también nos impactó de diferente manera. ¿Por qué? Porque también la manera en que nosotros distribuimos y almacenamos el producto farmacéutico o dispositivos médicos de nuestros laboratorios, pues nos impactó de gran medida con el cierre de aduanas, con el cierre de aeropuertos, con toda esta situación que tuvimos y ya lo hemos platicado en diferentes foros, el mundo cambió la manera en que vemos y hacemos las cosas, pues tuvimos que ser muy flexibles en estos cambios y muy ágiles en estos cambios y procesos operativos, reaccionar rápidamente para realmente poder dar un servicio a todos nuestros clientes y, por supuesto, un respaldo a toda la cadena de suministro. La presión financiera, entiendo también, es una parte muy, muy importante en los cambios de presupuesto que se tuvieron en este 2020. Se tuvieron que hacer adecuaciones rápidamente a diferentes, a la infraestructura, al equipo de protección personal de todas las personas, esta parte de teletrabajo. Todo esto tuvo un impacto financiero importante para todas las organizaciones. Y bueno, por último, pues la cercanía al cliente, comunicarle rápidamente las acciones, fortalecer esa comunicación con los clientes, identificar sus necesidades para la continuidad del negocio, ver qué podíamos hacer en sinergia, por supuesto, en línea, dando esa visibilidad, como ya se ha comentado, de punto a punto en toda la cadena de suministro, pues ha sido clave, ¿no? También el uso de tecnología y, bueno, por supuesto, todos estos cambios, tratar de integrarlos en una sola solución para el beneficio tanto de nuestros clientes como de los usuarios o consumidores. Excelente, Mario. La verdad que empiezas a tocar temas que son fundamentales. El tema de la visibilidad lo sabemos que es importantísimo. Ya vimos el tema también de la aportación de Rodolfo, la comunicación de los datos. Entonces, todo empieza a tomar forma en el sentido de que tenemos que ir atacando, pero sin lugar a duda los desafíos, como lo hablábamos al inicio de este set de preguntas, están ahí. Hoy, este año es historia, totalmente es historia pura que estamos viviendo. Entonces, pues hay que seguir alertas de todo lo que está ocurriendo. Vamos a continuar ahora con un poco más de información que tenemos para compartir como parte del estudio. Ahora, si me ayudan, por favor, compartiendo la presentación. En este momento, ahora presentará las siguientes slides para compartir con ustedes Jorge Rivas. Jorge, si me ayudas, por favor, de MIBAG. Claro, buenos días a todos. Muchas gracias, Héctor. Aquí justamente del estudio, lo que surgen son muchos de los puntos que estaban comentando recién nuestros panelistas. Básicamente vamos a ver 3 temas: planificación y abastecimiento de toda la cadena, temas más de logística de producción, cuáles son los desafíos en esas logísticas, y temas de distribución y llegar al cliente, ¿no? De cuáles son allí. Para empezar, en el primero, y viene remarcando lo que me comentaba Rodolfo recién, no, perdón, Mario recién, es el tema, sobre todo en México. Aquí estas barras indican en azul lo que fue la respuesta. Cuanto más fuerte el tono, más importante es ese tema. En azul lo que tiene que ver con el estudio global, y lo comparamos con las respuestas a nivel Latinoamérica, de México hacia el sur, y específicamente con México. Entonces, si ven las líneas verdes y naranjas fuertes, son las que más impacto tienen
en México y en nuestra región. Tal vez a diferencia del resto del mundo, donde a nivel global, con fuerte presencia de Europa y Estados Unidos en esas respuestas, hay una mayor, digamos, visión hacia la gestión de datos maestros. Mucho tiene que ver esto con el Big Data que comentábamos hace un rato, que es algo que también es muy fuerte en la región en México, pero hay otras prioridades en esta región, que son principalmente la planeación, el SNOP o el IBP, de toda esa cadena para optimizar inventarios, entre los dos balancear un excelente nivel de servicio con el mínimo capital de trabajo posible. Entonces, obviamente, esa planeación se vio rota, se vio una disrupción en esa planeación con todo lo que produjo el COVID, no en parte por la necesidad de ciertos medicamentos, pero mucho por la respuesta de la sociedad a ese nuevo riesgo o temor de contagio. Entonces, en este tema de la planificación, a través de transformaciones digitales, de un manejo lo más automatizado posible de los datos, esos datos maestros, y de todo tipo de datos, llegar también poniendo foco al servicio al cliente y al costo, a la optimización de inventarios y al servicio al cliente con la planeación de ventas y operaciones, o el mismo IBP. Adelante, por favor. El siguiente tema que preguntamos en esta encuesta y analizamos en el estudio fue la logística de producción, donde cada vez más se está avanzando incluso no solamente en una distribución personalizada, sino en una producción personalizada. Entonces, medicinas específicas para ciertas enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas, personalizadas y entregadas a cada uno de los pacientes. Y el otro punto muy fuerte que tiene que ver con todo esto es la alta ocupación de las instalaciones. Que ahora, bueno, con el tema de vacunas, Enrique nos podrá decir mejor, pero todas las plantas van a estar saturadas por un buen tiempo para cubrir con estas necesidades del COVID. Pero más allá de eso, el foco está en esa alta productividad y ocupación de las plantas productivas, ¿sí? Aquí en México y especialmente, pero también en la región, en Latinoamérica, hay todavía una preocupación fuerte o un desafío fuerte en lo que es la cadena de fríos, ¿sí? En la cadena de suministros de material refrigerado e incluso congelado o ultracongelado. Adelante, por favor. Y el último tema, y ya cortito para darle más espacio a los panelistas, es temas de estrategia de distribución y almacenamiento, ¿sí? Entonces, hay muchos distintos aspectos, automatizaciones, auditorías, KPIs, optimización de la red como tal, que están buscando, entre distintas fuentes, llegar al siguiente nivel en la cadena de suministro de distribución de medicinas y materiales y dispositivos médicos. Entonces, en ese sentido, todo lo que tenga que ver con optimización de costos y mejora de servicios a través de un seguimiento muy exhaustivo del día a día del trabajo de la cadena de suministro, de distribución, mejor dicho, en este caso, que permitan saltar eslabones, como puede ser el caso de los envíos directos, ya sea a hospitales o a las mismas farmacias, o incluso en estas medicinas personalizadas o de pacientes crónicos directamente a la casa del paciente o al lugar el centro de salud donde se aplica esta medicina. Entonces, en estos sentidos, la automatización cumple también un rol importante, pero
no solo desde el punto de vista de infraestructura, de automatización de equipamientos, sino también para darle seguimiento y una visibilidad a esa cadena en tiempo real, a la automatización de procesos, de autorizaciones, liberaciones, optimizaciones en línea de embarques, inventarios, procesos dentro del almacén. Dicho esto, me gustaría pasar a la siguiente tanda de preguntas. Héctor, muchas gracias a todos. Sí, correcto, Jorge, muchas gracias. Continuamos, obviamente, haciendo la participación de nuestro grupo de panelistas, que es muy importante para nosotros. Aquí tenemos, con lo que acabamos de ver como preámbulo, temas constantes de visibilidad, temas constantes de abastecimiento, ¿sí? Es importante y con la coyuntura que estamos viviendo actualmente es fundamental. Por lo tanto, ahora me gustaría saber, de parte de Enrique, ¿qué medidas han tomado en este sentido para mejorar la visibilidad de la cadena de suministro de extremo a extremo? Si me ayudas, Enrique, por favor. Muchas gracias. Sí, claro, Héctor. En cuestión de medidas, uno de los puntos donde nos hemos enfocado mucho ha sido el seguir trabajando en forma colaborativa, ¿no? Sobre todo con nuestros clientes, ¿no? El poder entrar en modos donde nos permita que esa información fluya. Hablamos mucho de eso anteriormente y eso ha sido el gran foco que tenemos hoy, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar la calidad, la frecuencia y sobre todo la cantidad también a veces de información que vamos recibiendo? Entonces, eso es un frente que vamos a seguir trabajando, puesto que nos permite muchas decisiones, tanto a corto, mediano y largo plazo, ¿no? El otro punto donde nos hemos enfocado bastante es en ir entendiendo cómo modificar nuestras cadenas de suministro, ¿no? Efectivamente, como ponía Jorge en una de las láminas, la economía de escala es muy importante. Pensemos que, a diferencia de productos de consumo, los medicamentos pueden ser cosas muy pequeñas, donde un lote de producción que contiene ciertos ingredientes, pues no da espacio para ninguna merma. Son muchas miles de piezas quizás los que tienes que hacer solo por echar a andar una máquina, etc. Y los equipos también son altamente especializados. Entonces existen medicamentos que los hacemos en un solo lugar, por ejemplo, para todo el mundo, ¿no? Y a su vez podría tener insumos que vinieran también de otros, fuente única en otro lugar, ¿no? Por supuesto que representa retos cuando encontramos interrupción de suministro, por ejemplo, como fue este año por el tema COVID, donde el suministro de Asia fue interrumpido. Entonces, lo que eran plantas altamente eficientes que venían trabajando con insumos de Oriente, pues dejaron de ser en esos momentos o por lapsos las plantas que estuvieran surtiendo así, ¿no? Entonces, ese tipo de retos nos lleva a repensar el cómo reaplicar más el tema de medicinas, por ejemplo, para enfermedades raras, ¿no? Lo que hablamos de medicinas especializadas, hay medicamentos que hoy atendemos, por ejemplo, en el país, a 30, 40 personas al mes. Entonces, cuando comparamos con moléculas o sales como el paracetamol, donde se consumen más de 100 millones de piezas entre el sector público y privado de todos los laboratorios, y nos vamos a enfermedades raras donde son menos de 100, entramos en esa otra cadena de suministro, ¿no? Donde son atención tan especializada que inclusive hasta sabes el nombre y apellido de la persona que lo va a usar, ¿no? Entonces, el reto aquí y lo que queremos es cómo los aprendizajes de esa medicina especializada se pueden trasladar a esas economías de escala para poderlas hacer más pequeñas, ¿no? Para poderlas hacer más reactivas, para poderlas hacer más resilientes hacia las subidas y bajadas que sucede en la demanda, ¿no? Y por último, el tema de la planeación. O sea, para nosotros la planeación es fundamental, retomando el punto de el tipo de manufactura o la plantilla de manufactura que tenemos, la planeación es clave.
Entonces, el que todo lo anterior que mencioné esté bien comunicado en sistemas ágiles y que transfieren todas las restricciones, todos los sucesos, más la comunicación y comunicación no me refiero a sistemas, sino inclusive charlas con clientes, con proveedores, con entidades regulatorias, etcétera, nos da mucha información para poder hacer escenarios de planeación que nos permitan invertir en equipos, que nos permitan tomar decisiones, sobre todo a mediano y largo plazo, ¿no? Gracias, Enrique. ¿Me escuchan ahí? Sí, creo que sí. Sí. Sí, perfecto. Gracias, Enrique. Mira, la verdad es que ese tema que tocas es muy fundamental, no solo por los conceptos que son claves en cadena de suministro, planeación, abastecimiento, el prever la situación, sino el tema de la especialidad, ¿no? La especialidad en el manejo de la demanda que se tiene a nivel de producción y cómo esta debe de atacarse, ¿no? Como lo decías ahorita, ¿no? Nombre y apellido a veces hasta ese nivel, ¿no? Entonces, de ahí es lo fundamental en la particularidad del manejo de este tipo de cadena de suministro, ¿no? Bien, ahora, obviamente contemplando este tema y enfocándolo más hacia la parte de la distribución, cuando ya estamos hablando de gestión de inventarios, obviamente manejo de proveeduría, aquí me gustaría escuchar a Rodolfo que nos ayude a entender cómo es que han trabajado en ello para optimizar inventarios, para mejorar la gestión de los proveedores en un tema de enfoque de reducción de costos. ¿Sí me ayudas, Rodolfo? Muchas gracias. Gracias a ti. Aquí tendría que dividirlo antes COVID, después COVID. Antes COVID, una planeación y la planeación que hemos llevado a cabo tanto con clientes, pero sobre todo con laboratorios. En esta colaboración que hablaba bien Enrique, es de trabajar con los inventarios, anticipar cuáles iban a ser nuestras demandas, para hacerlo de una forma planeada, organizada y entonces tener constantemente inventarios bajos que nos permitieran maximizar el capital de trabajo tanto de laboratorio como en nuestro caso y nosotros trasladar esas eficiencias también y esos pronósticos hacia los clientes, sobre todo considerando que en México tenemos una situación bien particular. El 25% de las farmacias, y son principalmente las farmacias de autoservicio y las cadenas nacionales, concentran el 80% de las ventas de medicamento. Entonces, trabajar con grandes corporativos que también además trabajan de una forma muy sistematizada con información, permitía este trabajo de este intercambio de información. Las farmacias independientes, que representan el 76% de los puntos de venta y que solamente manejan el 20% de la venta de medicamentos, pues te representa un reto muy importante. Viene el COVID y hay una situación muy particular en la cual muchas de las cadenas tienen que cerrar, no pueden dar servicio o sus ventas bajan y la farmacia independiente, por ser una farmacia de cercanía, le permite a los pacientes caminar a la farmacia, no tener que desplazarse en carro, no tener que entrar a centros comerciales, llegan caminando y la farmacia de la esquina empieza a tener una relevancia mucho más importante de la que había tenido. Eso cambia un poco las reglas del juego. Entonces, mantener inventarios bajos para la cadena nacional y para la farmacia independiente no es tan relevante como poder generar la venta. Nosotros hicimos dos cosas. Por una parte, hacia los laboratorios, solicitarles información anticipada de qué productos, qué sales iban a tener faltante, para nosotros voltearnos en esta cadena de abasto hacia los clientes, que son las farmacias, y decirles, no estamos teniendo A, B o C de producto, te podemos ofrecer estos sustitutos para que puedan tenerlo en tu farmacia y no pierdas la venta. Entonces, empezamos a avisarle a los clientes qué medicamentos iban a estar en faltante. Y ahí fue importante la confianza y la apertura de los laboratorios para que nos avisaran con anticipación qué moléculas o qué sales no iban a tener. Por otra parte, el trabajo colaborativo con las grandes cadenas, con cadenas regionales importantes, en avisarnos en dónde estaban ellos viendo cambios importantes
porque además, habría que decirlo, no se comportó lo mismo en Tijuana y en Chihuahua que en el centro de la República o en Mérida y en Chetumal. Entonces, había cambios importantes y había que estar haciendo cambios rápidos. Aquí la agilidad fue un factor importante en cómo íbamos nivelando nosotros los inventarios también en las sucursales para seguir abasteciendo a los clientes. Y otro cambio que hicimos importante es que cambiamos la relevancia de los medicamentos. Los dividimos en medicamentos de alto desplazamiento, de mediano desplazamiento y de bajo desplazamiento. A los medicamentos de alto desplazamiento, y bien lo comentaba también Enrique al principio de su exposición, productos como Aderogil, todos los productos que tuvieron que verse relacionados con fortalecer los sistemas de inmunodeficiencia como vitamina C, productos que te fortalecen el sistema inmunológico, el sistema respiratorio. Decidimos apostarle fuerte, siempre recordando que lo más importante era que la farmacia tuviera el medicamento para el paciente. Después los productos B, que eran un poco más difícil que lo pudieran y que eran probablemente relacionados con problemas digestivos, por ejemplo, antidiarreicos, decidimos bajarles importancia de tal manera que cuando llegamos a los C eran productos que era muy probable que no nos solicitaran. Y con esto nosotros también pasamos esta información hacia nuestros clientes para que redujeran sus capas de inventario de la misma manera, de tal manera que pudieran mantener el mismo volumen de inventario en pesos que traían ellos antes de la contingencia, para ahora tener producto de una manera diferente, pero que les permitiera seguir vendiendo de una forma constante en todas las farmacias. Hacer estos tres cruces nos permitió acercarnos hacia farmacia independiente, grupos regionales, farmacias nacionales, y con esto pudimos bajar los inventarios en el punto de venta, manteniendo nosotros un inventario bastante sano. Al final, el juego se llama aprovechamiento de capital de trabajo. Y con esta planeación adecuada es que pudimos garantizar este tipo de números correctos. Comentaba por ahí Mario, también al principio de la plática, ¿no? Los efectos látigo se presentaron. Recordado que en México tenemos desafortunadamente también una situación que nos afecta mucho los números. Hay farmacias independientes que pueden vender productos saliéndose un poco de la normativa, productos controlados que requieren entrega de receta médica. En México no todas las farmacias respetan esta situación y eso hacía que en algunas zonas del país tuviéramos una demanda mucho más alta en farmacia independiente para productos que iban a ser controlados. Pero con los tres conceptos, tanto hacia la industria farmacéutica, hacia la cadena con información y cambiando la estrategia a un ABC de medicamentos, que pudimos optimizar los recursos, optimizar los inventarios y poder mantener un buen nivel de servicio. Gracias, Rodolfo. La verdad es que otra vez son muy buenos temas y más que nada aterrizados a una realidad, que es lo importante, ¿no? Entonces, estamos hablando de temas de colaboración, estamos hablando de temas de categorización de productos que fundamentalmente son los que llevan de la mano para poder reaccionar ante los movimientos que tenemos de demanda. Y creo que hay un tema base de todo esto para toda la audiencia, es el tema de comunicación, ¿no? La comunicación a lo largo de la cadena de suministro hace fundamentalmente ese cambio y puede ser la vida o la muerte, digámosle así, ¿no? Con esta categorización, ¿no? Entonces, hablemos ahora de la colaboración, y aquí es donde me gustaría traer a Mario nuevamente, que nos apoye en cómo ellos, como un 3PL, ven en este tema de colaboración, cómo han trabajado con clientes alrededor de este tema, ¿no? Si me ayudas, Mario, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, yo pondría en tres grandes categorías el tema de la colaboración. Primero, pondría moldear la logística hacia las necesidades del cliente. Eso es fundamental. Adaptarse a que el consumidor final cada día requerirá mayor velocidad, realizar una logística capaz de cumplir las expectativas, de tener el producto lo antes posible, ya sea en casa o en alguna farmacia, la visibilidad total sobre el estatus de la mercancía, eso es clave.
También que cumpla con todas las medidas de seguridad e higiene como consecuencia del COVID, ahora nos han enseñado, bueno, pues tenemos que extremar este tipo de temas de seguridad e higiene. Pondría por otro lado la parte de seguridad en las operaciones, como tal, asegurar el traslado de las mercancías y que la información se encuentre en los niveles de seguridad suficientes que certifiquen al cliente su identidad, protección de datos, etcétera. Hablemos también de temas críticos como ciberseguridad, generar estrategias para disminuir los riesgos o seguridad en el traslado de las mercancías. También es generar estrategias para disminuir el riesgo del robo durante traslados de mercancías. Y todo eso tiene que venir mucho en colaboración con los laboratorios, con los intermediarios, con toda la cadena de suministro para brindar visibilidad de extremo a extremo, como lo hemos comentado. Y por último, sin ser menos importante, la parte de digitalización, como lo decía en el estudio. Implementar tecnologías que ofrezcan datos para la analítica, para generar trazabilidad, que es importantísimo, y la visibilidad de la cadena de suministro, ya sea a través de inteligencia artificial, predecir los cambios en la demanda, etcétera. Hay muchos temas que pudiéramos hablar dentro de esta parte de digitalización, pero creo que es clave como colaboración y dentro de la cadena de suministro que todos esos eslabones que componen la cadena estén perfectamente comunicados y en colaboración. Creo que han sido de los grandes aprendizajes que hemos tenido hoy más que nunca con este tema de la pandemia. Excelente. La verdad, Mario, esto es fundamental para incluso para las respuestas que necesita la audiencia, la visibilidad que nos das con temas de ciberseguridad y la digitalización. Obviamente hay rocas que habrá que ir quitando siempre en las aplicaciones, pero es fundamental el tema que comentas, ¿no? Bien, ahora vamos a continuar con la última parte de la presentación del estudio. Si me pueden ayudar también a ir proyectando la presentación, por favor. Nuevamente Martín nos va a ayudar a continuar con este resto de la presentación y veamos qué información extra nos tiene para compartir. Gracias Martín, por favor. Quería retomar el tema de la transformación digital y entonces, ¿por qué hacemos transformación digital? Las encuestas muestran, número uno, lo más importante son las regulaciones que son cada vez más estrictos por los diferentes estados que tenemos. Regulaciones, número dos, hemos hablado, la alta presión sobre los costos, especialmente en el futuro. Número tres, fue mencionado la gestión del riesgo y mantener la continuidad del negocio. Esta encuesta fue tomada hasta enero del 2020, entonces 2 meses después, ahora con el COVID, seguramente el número 3, la gestión de riesgos y la gestión de la continuación del negocio hubiera sido el número 1, seguro. También quiero mencionar, especialmente en México, muchos apuntaron también la visibilidad de las actividades a lo largo de la cadena y el análisis de negocio, lo que va conectado con esto. Había una pregunta en el panel que vi que la pregunta es cómo distribuir la nueva vacuna, si algún día aparece la nueva vacuna. Y sí es preocupante que muchos Estados Unidos, otros países, todos quieren tener su parte de la vacuna y el modelo de negocio y también la visibilidad dónde están los inventarios de esa vacuna va a ser súper importante para tenerlo disponible para la gente que lo precisa. Continúa, por favor. Ahora, ¿dónde nos ayudan las nuevas tecnologías de transformación digital? Y va a quedar claro que va a ser un mundo diferente al que conocemos. Lo que está ya haciéndose, implementándose y funcionando en parte
son el monitoreo de los procesos en tiempo real y sistemas de manufactura. Los primeros dos están funcionando, prácticamente es una realidad. El número 3 y 4, hablamos de mantenimiento y hablamos de la robótica y automatización. Esto es un gran reto que va a venir y está viniendo ya. Se ve en algunos países están más avanzados, por ejemplo en Europa. Sigue Latinoamérica, sigue México, sigue evidentemente también Estados Unidos. En robotización automática, los europeos son quizás el modelo a mirar. Después, en otros temas que son un poco más allá, diría, son igual o más importantes, un poco más allá, era el Big Data, análisis de los datos y también la inteligencia artificial. Imagina los datos que tanto hemos hablado, siempre así han sido datos, pero los datos importantes que sean verdaderos, que son confiables y solamente en tercer punto la cantidad de los datos es importante para realmente basar unas decisiones de negocio sobre esos datos y todo lo que está relacionado con datos, inteligencia artificial. Hay que decir que el modelo donde hay que mirar es Estados Unidos. Ahí están las empresas más avanzadas y esperemos que el mundo va a ser bastante distinto a lo que conocemos. Permítanme como último, quizás la siguiente slide, una visión del futuro. No es tan atrevido, pero vemos que un punto importante ahora ya la integración de todos los socios de la cadena logística. Comparten esa opinión, creo que los panelistas conmigo. Eso es importante y esto es cada vez más. También estamos pasando con las nuevas tecnologías, analizar el aumento de la capacidad de autoaprendizaje con la inteligencia artificial, alcanzar una nueva calidad de la previsión, de la planeación, también con esas herramientas informáticas. Vemos también en el futuro no tan lejano plantas de procesamiento inteligentes. La robótica, automatización permiten funcionar las fábricas 24 horas, 7 días a la semana, con mínimo personal. Lotes de producción que buscan su camino a través de la planta y torres de control en tiempo real. Y finalmente, potente red de distribución. Con todos esos datos y la inteligencia artificial, evidentemente la red de distribución a nivel mundial va a ser distinta. Se va a ver dónde están los riesgos, dónde están las contingencias. Posiblemente hay plantas que hoy, o lo que fue mencionado, productos farmacéuticos que hoy día se producen en China, en la India, y algún día va a ser la pregunta, ¿por qué no lo hacemos en México? ¿Por qué no llevamos la producción de vuelta a donde los clientes están, en vez de mandarlo por todo el globo con todos los riesgos involucrados? Y tanto la automatización va a permitir que con pocos esfuerzos y con poco costo se pueda hacer. Y optimizar la red continuamente, esto va a ser realizado básicamente por la computación. Entonces va a ser un mundo bastante diferente a lo que conocemos y no va a ser, como vimos, muchas empresas están implementando. En los próximos 5 años, 10 años va a ser un gran cambio que vamos a ver. La clave del éxito para nuestro gusto es la mentalidad de todos los socios de la cadena logística en tener que introducir este nuevo modelo de negocio. O sea, una empresa de por sí no hace nada, todo el conjunto de los socios tienen que colaborar. Con eso se logra. Gracias. Excelente, Martín. La verdad es que otra vez hay muy buenos puntos para seguir platicando
Y bueno, pues por consiguiente me gustaría, dado que estamos hablando ahora de temas de tecnología, temas de automatización, también traer al grupo de panelistas para que igual nos puedan compartir su punto de vista. En este caso, otra vez, empezando con Enrique, sí me gustaría saber un poco qué está trabajando en temas de tecnologías digitales aplicadas dentro de su labor. De igual manera, en este lapso de tiempo, por favor, para que cada panelista ya pueda irnos agregando una conclusión de todo el estudio que tienen ya en las manos, que hemos estado analizando durante esta sesión también, para que podamos darle más información a la audiencia y ya finalizar después con el tema de preguntas. Entonces, Enrique, si me ayudas sabiendo un poco más de las tecnologías digitales y tu conclusión del estudio también. Muchas gracias, Enrique. Gracias de nuevo, Héctor. Pues bueno, en cuestión de las tecnologías, nos hemos también enfocado y he hablado ya un buen rato al respecto de comunicación con clientes, pero un poco más hacia la parte interna, en robustecer nuestros sistemas, los ERPs con los cuales contamos, para poder entonces tener un uso, aplicación, manejo de los datos en forma masiva, ¿no? Ese es otro de los puntos que venía también en el estudio, cómo trabajar con el Big Data. Y aquí viene otra vez la clave de los tiempos. Un elemento fundamental dentro de nuestra cadena de suministro es la simulación. O sea, el poder hacer todos los análisis y simulaciones de qué pasa si algo continúa, qué pasa si se cae, si, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos escenarios y construcción de escenarios requieren de un alto procesamiento de datos, ¿no? Requiere de poder librar a personas que hoy están haciendo esos análisis quizás en herramientas tradicionales y que sea a través de robots que se pueda hacer ese procesamiento de datos, ¿no? Eso nos va a permitir reaccionar mucho más rápido y nos va a permitir poder realmente atender mejor a nuestros pacientes y clientes, ¿no? De la misma manera, estamos viendo la gestión de los riesgos, ¿no? O sea, esa gestión de riesgos y toma de decisiones a través de esa información más rápida está siendo distinta, está siendo más colegiada y mucho más fundamentada, ¿no? Estas dos cuestiones se articulan y van de la mano en inversiones que también ha hecho la compañía de tener sistemas que provean KPIs más rápidamente, de tener información de desempeño en tiempo real, de poder contar realmente con todas esas herramientas de gestión del día a día que permita integrar todo, ¿no? Estamos dando pasos hacia surtimiento también a través de robots, a poder recibir órdenes de clientes que se procesen ya mucho más automático, cosa que en otros sectores como el mismo e-commerce, pues ya el usuario final ya lo hace por sí, ¿no? Y ya nada más hay un surtimiento en un almacén en futuro para su entrega. Hoy no está eso estandarizado, digamos, en todas las industrias y en el caso de nosotros existe todavía una oportunidad de llevarlo a un siguiente nivel, ¿no? Entonces también ahí estamos viendo cómo integrarlo para entonces dedicarle atención y tiempo a los clientes y entender qué está pasando, las conversaciones que decía Rodolfo que tiene a su vez con las farmacias, con sus clientes, que vienen de regreso, ¿no? O sea, que se traduzca el tiempo de todo ese equipo que atiende a los clientes más en conversaciones y entendimiento que en procesamiento de información y pedidos. Entonces, eso también es algo que estamos trabajando mucho. Y eso nos lleva a una de las preguntas que estaba también en el Q&A, de cómo levantar un poco el tema del e-commerce, cómo ir moviéndonos hacia tareas creativas en la gente y más sistematizadas en los sistemas. Y es justamente lo que creo que estamos buscando todos, ¿no? Cómo a través de dispositivos, información, teléfonos móviles, aplicaciones, integración de sistemas, logramos que todo eso lo hagan máquinas y que toda la cuestión de creatividad, de información, de entendimiento, de lograr buscar oportunidades
lo hagan las personas. Creo que eso es exactamente uno de los puntos clave que estamos viendo acá en cuestión de información, de gestión y robots. Siempre hablamos de robots y la gran mayoría de lo que estamos trabajando son robots que procesen información en adición a, bueno, quizás los robots de máquinas que están haciendo manufactura, ¿no? Pero la mayoría estamos hablando de información y ahí es donde vemos la gran oportunidad, ¿no? Hablábamos así, hablábamos otros sectores como la atención que tenemos con los médicos que visitamos, como el sistema público, etcétera. Hay mucha oportunidad de capturar, entender lo que está allá afuera y es a través de la inversión en estas tecnologías que vemos una solución. Muchísimas gracias, Enrique. De hecho, haciendo un resumen de lo que dices, está excelente la visibilidad porque hay esa pregunta que también ya la haremos aquí en las preguntas y respuestas. ¿Qué tanto puede sustituir la tecnología al ser humano, no? La realidad es que hoy estamos más bien en un tema de implementación hacia el manejo de la información y ya vimos también los temas que hay que ir aclarando en el camino, como es esa comunicación con diferentes entes, ¿no? Diferentes niveles en los entes de la cadena de suministro, en el consumidor final, para que esa información empiece a fluir y que veamos que al final del día esto es una cadena de suministro colaborativa, para que finalmente nos ayude a dar el servicio que, pues aquí en este caso, es un cliente, pero es un paciente que necesita una medicina para poder estar bien, ¿no? Entonces, muchas gracias, Enrique, por eso y por las aportaciones. Me gustaría igual escuchar a Rodolfo en temas de automatización de procesos, aplicaciones de tecnología que estén llevando de la nada la distribución otra vez y veamos cómo esto también en esa parte de la comunicación de las cadenas de suministro se está dando. Rodolfo, si me ayudas, por favor, igual ayudándome con una última conclusión de todo el estudio para los panelistas y para toda la audiencia. Gracias. Sí, gracias, Héctor. Sí, déjame empezar rápidamente con una pregunta a todo el foro. Si pusieron atención a las gráficas que presentó Martín, a mí me llamó muchísimo la atención que gestión de datos, particularmente en México, es la mitad de relevante de lo que representa para el resto del mundo. Eso a mí lo que me lleva a preguntar nuevamente y a cuestionar es si realmente en México todavía estamos en el proceso de buscar eficiencias a cualquier costo o realmente estamos dando ese paso para analizar y tener la información. La tecnología, como bien lo comentaba ahorita Enrique, y la data que estamos teniendo, el acceso que estamos teniendo también a tanta información y a tantos datos, nos obliga después a tener que hacer preguntas mucho más inteligentes, porque si no podemos ahogarnos en ese mar de información que se está empezando a generar. Y parte de ese proceso, parte de la inteligencia que deberíamos de tener nosotros hacia dentro de la compañía, es empezar a tener gente que haga las preguntas correctas a la Big Data, porque si no nos podemos ahogar en ese maremoto de información. Nosotros hemos invertido fuertemente en la compañía para utilizar mucho mejor los sistemas, y aquí lo voy a dividir en la parte de exprimir, de sudar los sistemas, de sudar los equipos que ya tenemos, y ahí es en donde nosotros estamos ahora buscando cosas como nuestra fuerza de ventas. Ya sabíamos, ya teníamos control de qué era lo que hacían y cómo lo hacían a través de sus dispositivos, los Telson, las CDAs, inclusive con los teléfonos celulares. El paso siguiente que dimos es ubicarlos en tiempo, ubicar qué tipo de transacción están haciendo con el cliente, si hay algún tipo de devoluciones, identificar la devolución con anticipación para que esa información viaje rápido a los almacenes y prepare al equipo de distribución a recoger devoluciones, por ejemplo, directamente de la farmacia. Cosas que antes eran más bien manuales y que había un proceso que se llevaba a cabo hasta que llegaban los representantes a la sucursal. Ahora ya lo hacen de forma remota, lo hacen desde sus equipos y eso les permite ser mucho más eficientes. ¿Qué otras cosas automatizamos? Toda la parte de los algoritmos de resurtido hacia las sucursales, los centros de distribución, para estar viendo y previendo los cambios que debemos estar teniendo.
inclusive mercancía que nosotros pedíamos directamente a los laboratorios que nos entregaran en las sucursales. Buscamos negociaciones para que nos entregaran de forma centralizada y nosotros con los algoritmos ahora estamos enviando cantidades diferentes, porque cuando corríamos la información y nos surtían por el centro de distribución, podía en una semana cambiar la demanda y entonces podemos quedarnos con sobreinventario en un centro de distribución, con faltante en otro, aun cuando la cantidad total fuera la correcta. Hoy con las automatizaciones de los procesos está permitiendo nivelar los inventarios de una forma mucho más correcta. También con todos los laboratorios desarrollamos una aplicación que nosotros le llamamos FANASA App Transfer. Había un proceso en el cual si el representante de venta del laboratorio visitaba a una farmacia y se daba cuenta que no tenía algún producto que estaba en promoción, inicio de temporada, y era importante que lo tuviera exhibido y nosotros no lo estábamos surtiendo por alguna situación, se llevaba a cabo un transfer, así se llama, del laboratorio a la farmacia. Esto podía durar entre 5 y hasta 10 días para que el producto llegara a la farmacia. Hoy con esta aplicación, el laboratorio directamente puede levantar un pedido en nuestra plataforma para que el pedido en menos de 24 horas esté llegando a la farmacia. Y esto fue un parteaguas porque es abrirle al laboratorio la información que tenemos de existencias, de abasto que tenemos en cada una de las sucursales, pero nos permite generar esa sinergia con el laboratorio, otra vez garantizando a la farmacia que tenga el abasto correcto para atender a los pacientes. Ese es lo que siempre estaremos buscando, que la farmacia no deje una venta en el mostrador por no tener el producto. También reforzamos, obviamente, nuestro carrito de compras. Nosotros tenemos, además de la visita presencial, un call center en donde pueden hablar clientes, pero además el carrito de compras en donde el cliente puede entrar desde su celular, desde un iPad, desde su computadora, a generar pedidos, y le dimos a todos los clientes acceso no nada más a la compra, sino ahora le estamos entregando también el mismo portal para que sea una entrada y que pueda entrar a consultar su condición crediticia, si hay notas de crédito pendientes. Le estamos dando, como lo hacen las grandes cadenas tipo Amazon, sugerencias de los que nos compraron este producto, también nos han comprado estos otros productos para que sea venta complementaria y venta también adicional a lo que ellos pueden estar teniendo, y eso nos garantiza que puedan tener una mejor experiencia. Y por último, la parte que nos queda a nosotros pendiente es la parte del Big Data. Todavía tenemos mucho que trabajar hacia atrás y hacia adelante de la cadena de suministro para poder aportar trajes a la medida. No es lo mismo una cadena regional que una cadena nacional, no es lo mismo una farmacia independiente. En la medida que podamos estar trabajando con su información, podemos hacer trajes a la medida y entregarles sugerencias de qué medicamentos están vendiendo en su código postal, les llamamos BRICS, y comparar lo que están vendiendo contra lo que está vendiendo el mercado y que se puedan comparar contra el mercado que tienen alrededor. Esa información nosotros la podemos maquilar, nosotros la podemos hacer, necesitamos tener esos accesos, pero ya hoy se cuenta con esa inteligencia y con esa posibilidad. Y yo cerraría simplemente comentando que hoy cuando hablamos de automatización, no necesariamente hablamos de automatización de tener bandas y tener robots trabajando para surtir los medicamentos. Automatización también en nuestros procesos de selección, de compra, de abasto, de estar renivelando toda la información en las diferentes sucursales, de automatizar la información que estamos recibiendo de nuestros operadores, de si están llegando a tiempo, si hay algún tipo de problema de seguridad, inclusive, ahorita se comentó el tema de seguridad, todas esas camionetas en el momento de que pueden sufrir algún tipo de siniestro, tienen botones de pánico para que de forma central podamos atenderlos. Tenemos cierres electromagnéticos para evitar que se lleven el medicamento, y todo esto es un proceso automatizado que ya se tiene. Ya no tenemos gente que esté atrás
viendo monitores o atendiendo llamadas. En el momento de que se recibe un botón de pánico, se cierran las puertas de una manera electrónica y si no hay respuesta de un operador, procedemos a un proceso de seguridad hasta que no tengamos ya una confirmación nuevamente del operador de que se encuentra sano y salvo. Pero todos esos son procesos, cuando hablamos de automatización, para nosotros es también que todo este proceso no tengamos gente atrás, sino tengamos realmente una máquina tomando decisiones y avisándonos en un tablero de excepción. Gracias, Héctor. Sí, gracias, Roberto. Excelentes puntos y obviamente, pues como han visto en estas aportaciones que son muy buenas, porque son aplicación real, total. Hay incluso una de las aportaciones que ha hecho Roberto en cómo ya los carritos de compras están teniendo una relevancia cada día mayor y una de las preguntas que también teníamos en el foro es acerca de cómo se está viendo este tema de la aplicación vía digital, la compra digital, ¿no? Entonces, eso es una muy buena respuesta y aplicación real para todo el foro. Bien, ahora vamos también a escuchar a Mario para que veamos no solo los temas en general que tengan que ver con la automatización, sino redondear nuestras aportaciones para toda la audiencia con temas relacionados con los indicadores y indicadores que van dándose a lo largo del servicio del 3PL y también que nos comparta qué resultados se han dado, ¿no? Entonces, esto ayudará para que todos podamos tener una buena reflexión de qué ocurre en la realidad igual en operativa y cómo al final del día une el estudio con esta realidad. Si me ayudas, Mario, por favor, hablando acerca de este tema de los indicadores y sus resultados, por favor. Claro que sí, Héctor. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, más que indicadores de desempeño, yo quisiera hablar acerca de indicadores clave. Al ser una de las más reguladas, la industria farmacéutica cuida aspectos como control de temperatura, que también hemos hablado en otros foros, en cumplimiento a la normatividad. Bueno, tenemos que ser responsables en esta parte de control de temperatura, entregas completas y en tiempo, lo acaba de mencionar Rodolfo, el impacto que tenemos al no entregar una orden completa en tiempo, bueno, pues desfasa toda la cadena de suministro y ahí es donde vienen grandes cambios en los pronósticos, en las demandas, en correr con todos estos tiempos a lo largo de la cadena. Por supuesto, es clave evitar los robos. Hoy, más que nunca, tenemos que estar focalizados en estrategias disuasivas. También, como ya lo comentábamos a lo largo del panel, tenemos que ser disruptivos, tenemos que ser preventivos para estar un paso adelante de la delincuencia. Cuidamos mucho temas de rechazos, devoluciones, maltratos, por supuesto. En esta industria son puntos que se deben de cuidar específicamente más que en cualquier otra industria o en algún otro sector. Las devoluciones, los maltratos tienen un trato muy en específico, obligan a una logística inversa, tienen costos implícitos, etcétera. Hay una afectación interesante y sobre todo la visibilidad que podemos llegar a dar o no a la cadena de suministro. Y por último, yo tocaría el tema de trazabilidad. Lo hemos platicado a lo largo de este panel y bueno, fuertemente también como parte del estudio que MIEVAC nos hace favor de proporcionarnos, la trazabilidad es clave. Creo que es algo fundamental, que vamos tarde, que tenemos que implementar rápidamente y sobre todo para dar ese tracking a toda la cadena de suministro, desde el fabricante, el mayorista, el operador logístico, hasta el consumidor, que sepamos que el producto es confiable, está vigente, es original, etcétera. Todos estos temas de trazabilidad y sobre todo en control de temperatura, cuando estamos hablando de medicamentos de alta especialidad, se vuelve fundamental como parte de los indicadores clave que yo quisiera mencionar. Ahora bien, como parte de los resultados, bueno, creo yo son visibles al presentar niveles de servicio por encima del 98% en cumplimiento a las órdenes completas en tiempo, cero robos, afortunadamente. Nuestras estrategias de seguridad han funcionado excelente, de manera disuasiva. Y sobre todo, bueno, la flexibilidad para adaptarse a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Esa ha sido una gran característica como operador logístico especializado en la industria de la salud. Pues tenemos que adaptar a cada una de las necesidades de nuestros clientes. Todos los laboratorios tienen diferentes necesidades, independientemente de enfocarse a la misma industria. Tienen algunas necesidades particulares que nosotros
tenemos que cumplir. Y bueno, como conclusión yo pondría que parte de los indicadores clave para tener una exitosa logística farmacéutica es hacer un símil a la cabina de un avión. Se requieren datos exactos y en tiempo real para la toma de decisiones de manera holística, que por supuesto tendrán impacto en las diferentes áreas de la organización y a lo largo de toda la cadena de suministro. Esa sería mi conclusión. Muchísimas gracias, Mario. Bien, y muchas gracias a todos los panelistas también que nos han aportado con ideas, realidades, visiones y obviamente aplicaciones que estamos viendo a lo largo de la cadena de suministro en sus diversas etapas. Y con esto vamos a empezar la parte de preguntas. Vamos ya por el tiempo que nos hemos alargado un poco, pero creo que ha sido muy bueno para toda la audiencia en la información que se está compartiendo. Vamos a hacer 3 preguntas. Hay una pregunta que, digamos, se ha repetido en el foro constantemente, es el tema del reto de la distribución de las vacunas, ¿no? Entonces, sí me gustaría que los panelistas, quien pueda participar, ¿qué retos vislumbran específicamente en este tema? Ya hablamos un poco al respecto, pero igual sí podemos hablar un poco para que la audiencia tenga un poco más al respecto, ¿no? Si podemos hablar de alguna parte de la distribución, el 3PL, cómo se está preparando para ello, que es una pregunta muy específica, o también la parte de la distribución, cómo se está vislumbrando, ¿no? Mario, Roberto, no sé. ¿Quién toma o si en qué gustas, orden? Comento yo primero. Nosotros nos dedicamos a la parte privada y la distribución del medicamento, en este caso de vacunas, será por parte del sector gobierno. Lo que sí se ve en la parte de la farmacéutica ahora es que se generó la tormenta perfecta. Se está teniendo más del doble de la demanda y existe menos de la mitad de las vacunas que se tenían el año pasado. Muchos motivos, obviamente la pandemia ayudó, medicamento y materia prima que no pudo llegar a tiempo hacia México o hacia Europa, de India, de Europa del Este, de China inclusive. Entonces no hubo materia prima para generar toda esta vacuna. Y hay un tema político que preferiría yo en lo particular no entrar. Hay un tema político de la planeación de la demanda que ha tenido el mismo gobierno, de anticiparse, de pedir el medicamento, de utilizar por una parte a la industria nacional, y por industria nacional entiéndase las compañías que tienen plantas en México, que hay mucha compañía transnacional y además hay compañías nacionales, compañías mexicanas, pero hay muchas compañías que tienen en México plantas y que por las decisiones que ha habido en el sector salud, de preferir y ahora darle entrada inclusive a producto importado sin cubrir todo lo que antes se le pedía a la misma a la farmacéutica en México de cumplir con reglamentos y normativas de COFEPRIS, pues ha estado desincentivando también la producción y la fabricación de ciertos medicamentos. Concretamente de la vacuna, sí se espera un faltante muy importante. Hoy el gobierno ha sacado ahí que tiene las vacunas y salió hasta la mañanera poniéndose su vacuna muchos de los secretarios, pero es una realidad que va a haber un faltante importante. A esto simplemente sumarle que se va a juntar con tema de influenza. Se espera un rebrote, se espera una afectación de influenza muy grande y se pueden tener complicaciones muy serias de entrada por no saber si es influenza o es COVID lo que está afectando a un paciente y o también que se le compliquen las dos afecciones. Entiendo que el COVID afecta el sistema respiratorio y si a eso te da la influenza, vamos a tener una situación muy delicada, muy grave en México. Mario. Pues yo quisiera participar brevemente en este punto. Realmente creo que hoy la información que ha circulado, pues hay mucha especulación. No tenemos datos duros como para poder tomar decisiones. Sin embargo, lo que sí les puedo compartir es, bueno, la operación logística continuará. Estamos robusteciendo nuestra infraestructura, tanto en capacidad de almacenaje como de distribución, por supuesto, con un estricto control de temperatura y en apego
a toda la normatividad que encierra el almacenaje, distribución de este tipo de vacunas, pero repito, creo que hoy todavía es muy pronto como para comenzar a tomar algunas decisiones con respecto al tema de vacuna COVID, porque inclusive hoy en la mañana todavía salieron noticias en donde laboratorios de Estados Unidos han quitado sus estudios o están de alguna manera poniendo en pausa la tercera fase del estudio clínico, derivado de muchos factores, inclusive políticos, ¿no? que están dando alrededor de esta noticia. Entonces, yo lo que diría es, los operadores logísticos, en general los que estamos especializados en la industria de la salud, estamos listos para colaborar con toda la cadena de suministro, porque así lo hemos hecho a lo largo de estos 20 años de trayectoria. Sin embargo, ¿qué es lo que viene o cómo viene? Pues hoy todavía no tenemos la certeza. Tendríamos que esperar a un poquito más. No sé si, Enrique, nos pudieras compartir algo de información con respecto a ese tema. Sí, yo con respecto a ese tema también coincido que hay muchas especulaciones. Lo que les puedo compartir es por parte de Sanofi. Al final somos una empresa que nos hemos dedicado durante muchos años a invertir en el tema de vacunas, ¿no? El último trabajo fue con la vacuna contra el SARS, donde también recordaremos que hubo mucho ruido y fue mucha inversión detrás, ¿no? Entonces, lo que es la unidad de Sanofi Pasteur, ahorita está trabajando basados en esa experiencia científica, en 2 vacunas, una en conjunto con otro laboratorio y otra que está colaborando más con Estados Unidos. Ambas están todavía en fases iniciales, en etapas 1-2, y más información irá fluyendo conforme van avanzando los estudios. Sin embargo, para nosotros el acceso global a las vacunas es una prioridad. O sea, es un tema que tenemos muy claro, y parte del propósito de la compañía es eso. Así es que apenas vaya avanzando, tendremos más información. Es también un hecho, como decía Rodolfo, el principal canal que hoy día consume vacunas es el sector público, y tenemos en menor medida el mercado privado, que hoy día se atiende a través de pocos distribuidores especializados normalmente en ese tipo de productos, como son los biológicos, que son las vacunas, ¿no? Entonces, sí vemos que, pensando en la cuestión logística, muy probablemente vamos a seguir teniendo un juego muy grande de parte del sector público, que está muy comprometido en llevar a todos lados. Hoy la vacuna de la influenza que está en el mercado es de Sanofi, y es la que estamos viendo que ha sido distribuida a través del sistema público, y próximamente también tendremos en el sector privado. Entonces, vemos que esas mismas redes que hoy tenemos sean las que se van a utilizar, quizás demandando un poco más a esos operadores que en ocasiones tienen un poco de margen para hacer otras operaciones. Ahora vemos que, pues, en siguientes meses, pues bueno, va a demandar mucho de ese movimiento, ¿no? Gracias a todos los panelistas por esta aportación. La verdad es que ayuda bastante para el tema y las preguntas que vimos en el foro. Una pregunta que es a lo mejor más específica, igual cualquiera de los tres que me pudiera ayudar a contestarla, tiene que ver con cómo maneja el tema de la logística inversa, cómo se hace el manejo de la destrucción y la contención del producto dañado o caduco. Si alguien me gustaría ayudarme. Sí, lo estaba yo justo contestando por escrito. Realmente va de la farmacia al distribuidor, de regreso a nosotros. En todo momento se va controlando las piezas, los lotes, cuándo lo vendimos, cómo sucedió, y se hace una inspección, un análisis de calidad, y dependiendo de esto es el destino del producto, ya sea si se puede reincorporar, o si por las condiciones en las cuales estuvo en la cadena de suministro no se puede garantizar la calidad y la integridad de dicho producto, bueno, tiene que ser destruido.
Yo quisiera ahondar nada más en esa parte, apoyo lo que dice Enrique, por supuesto, dependiendo de qué tipo de producto estemos hablando. Si es un producto biotecnológico, si es un producto que requiere o no algún tipo de control de temperatura o cuestiones en específico, definitivamente como parte esencial de la calidad y en esta industria, como ya lo comentaba, la calidad es mandatoria. Entonces, si nosotros tenemos manera de demostrar en todo momento que estuvo en condiciones de temperatura, humedad, etcétera, como fue fabricado y como dice el fabricante que tienen que estar las condiciones del medicamento, creo que la logística inversa sí se puede llegar a efectuar y puede haber grandes posibilidades de reintegrarlo, por así decirlo, al inventario. Si no se garantizan estas condiciones, como bien comenta Enrique, bueno, pues tendrá que pasar a destrucción seguramente. Excelente, Mario, Enrique, muchas gracias. Y para finalizar, igual para toda la audiencia, vamos a contestar las preguntas en un correo que vamos a hacerles favor de llegar para que ya podamos, digamos, terminar con una última pregunta y poder liberarles. La última pregunta va a ir más enfocada a temas de la inseguridad y relacionada con la tecnología. ¿Cómo ve el grupo de panelistas el tema de inseguridad y tecnología relacionados para poder evitar precisamente estos problemas en la cadena de suministro, ¿no? ¿Puedo comenzar yo? Sí, adelante, por Lo vimos favor. recientemente y bueno, sin tocar temas políticos, por supuesto, creo que todos estamos enterados de las noticias donde hubo un robo recientemente a un almacén. Pues definitivamente estamos expuestos y sobre todo la parte de la logística está de alguna manera muy vulnerable ante estos grupos delictivos que perfectamente están organizados y con toda la tecnología para poder atacar en cualquier descuido. Sin embargo, creo que lo que comentaba también Rodolfo en algún momento, el ser preventivos, toda la automatización que ya se tiene, geocercas, chapa electromecánicas, procedimientos de seguridad, todos los dispositivos electrónicos con lo que hoy se cuenta, un adecuado monitoreo y sobre todo en la parte preventiva. Nosotros trabajamos mucho en prevenir este tipo de situaciones, tanto en instalaciones físicas como en las unidades de reparto a nivel nacional. ¿Por qué? Pues porque efectivamente hoy las situaciones en las que nos enfrentamos en nuestro país son adversas, definitivamente, y van a estar buscando o van a estar muy insistentes en este tema de estar tratando de robar algún tipo de producto y estar presentes en el mercado negro, lo cual creo que es responsabilidad de todos los que integramos esta cadena de suministro, el prever y el comunicar de manera adecuada a todos los niveles, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, inclusive hasta el consumidor final. Esa sería mi aportación. Excelente, Mario. Muchísimas gracias. Si ya no hay alguna otra aportación por parte de los panelistas para esta pregunta, me gustaría que vayamos prácticamente cerrando, agradeciéndoles a todo el mundo. Si me ponen la última slide, por favor, nada más para cerrar nuestra participación en este foro. La verdad que muy buenas preguntas que se han realizado. Como ya se los comenté, vamos a hacerles envío de las mismas preguntas con todo el equipo. Y bueno, solo un último mensaje, ¿no? Nos toca ahora a nosotros como profesionales de la cadena de suministro aprovechar al máximo todas estas herramientas. Claro, hay retos, hay oportunidades que abrir, que tratar, que mejorar, ya sea cuestiones de leyes, ya sea cuestiones de abastecimiento, sea cuestiones de inseguridad, de manejo de la información, como ya lo vimos durante toda la sesión, pero es fundamental que todos trabajemos hacia allá para que veamos que el mundo puede cambiar a un mundo digital con un soporte de una cadena de suministro y una logística robustecida con todas estas herramientas. Sin más de mi parte, sería todo. Muchísimas gracias a los panelistas, Enrique, Mario, y cualquier otra pregunta, por favor, que tengan a través de las, obviamente, redes sociales que maneja Soy Logístico. Gaby, no sé si tengas alguna última palabra, por favor. Muchísimas gracias, Héctor, a los panelistas, Enrique, Rodolfo, Mario. Muchísimas gracias por su tiempo, por compartir todas sus visiones, sus perspectivas sobre este interesante tema. Y pues nada más cerrar este webinar muy exitoso. Gracias a todos los espectadores que nos acompañaron. Como bien lo mencionaba Héctor, a todas las preguntas que quedaron pendientes porque tuvimos un foro bastante activo. Les estaremos enviando las respuestas de nuestros panelistas vía correo electrónico. Entonces, para seguir en contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Para finalizar, tenemos una breve encuesta que no les quitamos más de un minutito.
para saber sus comentarios acerca de esta experiencia. Muchísimas gracias a todos. Buena tarde, que estén muy bien. Gracias a nuestros panelistas. Gracias. Gracias a todos. Gracias, a todos, gracias, hasta luego. Gracias, Gaby. Gracias, Que estén muy bien, gracias. Que todo bien. Gracias, Hasta luego a Martín. todos. Gracias, Héctor. Martín. gracias, Jorge. cuídense. Sí, Cuídense. Mario, Israel. gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a MIVAC por hacer posible este webinar. Gracias, Héctor, su director general. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.